La búsqueda. La búsqueda. ¿Y hoy tú? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un capítulo más de La Búsqueda, desde la animación vocacional laical, donde tenemos dos invitadas espectaculares y el tema del día de hoy es la vocación como sentido de vida. Entonces, antes de iniciar este podcast, hay que conocer a la gente que nos acompaña, ¿de acuerdo? Entonces, quien guste presentarse rápidamente, nombre y rápido a qué se dedican, qué hacen, y ya después profundizamos más. Bueno, pues mucho gusto, gracias por la invitación, Rich. Soy Erika Sánchez, soy licenciada en Pedagogía, casada desde hace 25 años, tengo 5 hijos y me dedico principalmente a ser esposa, mamá, ama de casa y acompañar a personas en su camino terapia emocional. Casi nada, ¿verdad? Eso me apasiona. Un trabajal, muchas gracias. Y también tenemos... Soy Joana Carrillo, estoy casada, tengo 2 hijas, trabajo en Fundación Teletón desde hace 20 años y bueno, me encanta, me apasiona el servicio, me encanta dar a conocer las necesidades de nuestros más de 2.500 niños que tenemos en el CRIT y 200 niños con autismo. Y bueno, mi camino lo estoy haciendo desde que nacieron mis hijas, desde que elegí estudiar Ciencias de la Familia, hice una maestría en Educación y aunque no me dedico a nada de eso porque mi labor es pedir dinero, al final utilizo todo lo que aprendí en la universidad y como mamá para sensibilizar a la gente. Así es, muchas gracias. Pues miren, el tema es bien sencillo, es compartir desde el corazón, ¿vale? Para que las personas que nos hacen el favor de escucharnos o de vernos, pues de alguna forma también se sientan identificadas con ustedes y sobre todo quizás seguir despertando esas ganas de apasionarnos por la vida. Es la intención, ¿de acuerdo? Cuando yo estaba chiquillo, y eso ya lo he dicho en otros podcasts, a mí me enseñaron que casi la vocación es mágica, ¿no? Como que de repente se aparece un ángel y ya uno sabe qué hacer con la vida. Y en la práctica ya me di cuenta que no es así. En ningún momento en mi vida se apareció un ángel, no hubo un temblor, no hubo un viento huracanado, simplemente percibí de alguna forma lo que Dios proponía en mi vida vivir. En tu caso, en tu vida, ¿cómo descubriste lo que Dios te proponía para tu vida? ¿Qué momento fue el que dijiste, creo que por aquí puede ser? Bueno, en mi caso, recuerdo cuando me estaba preparando para mi primera comunión, me tocaba convivir o ver a un sacerdote que fue el que me realizó mi primera comunión, nos casó y bueno, es amigo de la familia. Y él era el encargado del noviciado, salesiano. Y yo los veía y decía, qué padrísimo se llevan, ¿no? Eso es lo que yo quiero para mí. ¿Hay algo ahí que te llama la atención? Me llamaba la atención ver cómo vivían en comunidad. Y yo me imaginaba una vida padrísima en la vocación religiosa, ¿no? Y entonces cuando estaba yo en la preparación para la primera comunión, pues le platiqué al padre esta curiosidad mía, ¿no? Yo creo que tendría 11 años. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué, mijita? Vamos a esperarnos tantito. Si sientes el llamado, está padrísimo, pero vamos a que crezcas un poquito más, a que conozcas un poquito más y luego lo platicamos. Entonces quedó como en stand-by esa curiosidad mía, pasó el tiempo, soy la más pequeña de la casa, veía a mi hermano y a mi hermana, mi hermana y yo siempre estuvimos en colegio de monjas y luego dan el brinco al Costa. Y entonces yo los veía cómo convivían con las amigas y los amigos y yo dije, yo brinco también para el Costa, ¿no? Y recuerdo que mi papá me dijo, con una condición te vas al Costa. Con que no te maquilles y no tengas novio. Ándale. Entonces la parte... Sentenciada, ¿no? Esa era la condición. Yo dije, pues está bien, yo me voy al Costa, ¿no? Pero me relacionaba bien con los chicos y ahí dije, no, creo que ya esa intención de convivir dentro de la vocación religiosa en una comunidad, ya no, ¿no?
creo que sí me interesa como esta relación afectiva con alguien del sexo opuesto y formar la casita. Una casita lo más feliz que pueda generar. Y ahí fue cuando, en tercero de prepa, decido estudiar la licenciatura en pedagogía, porque lo que a mí me interesaba, yo creo que en aquel entonces no habría la de ciencias de la familia, porque si no, quizá me hubiera metido a esa. Decidí estudiar pedagogía para tener las bases, para poder acompañar y poder crecer en un matrimonio lo mejor posible y proporcionarle a mis hijos las mejores herramientas como mamá. Okay. Entonces, pues así se despertó luego ya la hormona y empecé a convivir con el sexo opuesto y pues realmente duré 5 años y medio de novia con mi marido y dije, pues de aquí somos, ¿no? Aquí. De aquí soy. De aquí soy y con este soy y... ¿Por qué él? ¿Por qué él, Rich? Híjole, vamos a entrar a terrenos. Terrenos de vida. Terrenos de vida. La convivencia con él era fluida, me hacía sentir segura, disfrutaba su compañía. Cuando conversábamos teníamos como intereses o ideales o una visión de la vida futuro similar, planes de, oye, ¿y como cuántos hijos te gustaría tener, por ejemplo, ¿no? Él también es el chico, el tercero, y entonces dijimos, pues como que siempre nos hizo falta un hermano menor. Entonces vamos pensando en 4, ¿no? O sea, ya desde novios era 4. Oye, y otros temas también más profundos, pues también. Entonces pudimos compaginarnos, él y yo, él en sus circunstancias, yo ser un apoyo para él, y yo con mis circunstancias, él ser un apoyo para mí. Entonces, realmente desde un inicio creo que fue un noviazgo formal, un noviazgo serio, un noviazgo respetuoso, un noviazgo con una proyección a futuro de cómo queríamos comenzar nuestra vida de matrimonio. Y así fue. Entonces su panorama era quizás la vida religiosa por lo apasionante que se veía con los salesianos. Tú decías, puede que. Pero después llegó otro amor y conquistó tu corazón, ¿cierto? Sí, y con el paso de los tiempos, cuando miro hacia atrás y digo, ¿qué era lo que me llamaba la atención de esa convivencia? Yo me imaginaba que todo era color de rosa dentro del noviciado, y yo decía, pues es que ya me los imagino cantando y rezando y todo, pues todo imagínate si están ahí metidos, pues Dios está en los corazones de todos Dios y sí, haz de cuenta. Va. Y yo dije, pues para vivir eso, sí, eso era lo que yo buscaba. Sí, así es. Si para buscar eso me tengo que hacer monja, me meto de monja, ¿no? Pero ya después comprendí que eso mismo lo podía hacer yo dentro de mi matrimonio con una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Ahorita vamos a dar un paso más en eso, ¿vale? Johanna, por favor. Mi vocación la tuve muy clara desde siempre para ayudar a los niños, porque tuve una hermana que murió de cáncer. Yo tenía 10 y ella 6 cuando murió. Pero mi hermanita tenía cáncer desde los 3 años. Entonces yo me acuerdo perfecto de los hospitales, las quimios, todo. Y hace pues más de 30 años que murió, obviamente no existía lo que existe ahora, ¿no? Entonces, en ese entonces, nosotros somos de la Ciudad de México y mi hermanita se atendía en el Instituto Nacional de Pediatría y yo veía todo el tema, ¿no? Todo el tema de los niños y de los que tienen cáncer o los que tienen discapacidad. O sea, era como muy visible ver cómo las mamás se entregaban a sus hijos y siempre había gente que las ayudaba. Entonces veía como también los problemas familiares que habían. Mi papá sufría de alcoholismo y entonces murió, y mi mamá tenía que cuidarnos a mí y a mi hermana de cáncer. Bueno, al final pues Dios se la llevó y nos quedamos mi mamá y yo, pero yo quedé como con muchísimas ganas de hacer más, pero yo era muy niña. Entonces terminé la prepa y me fui 1 año con los legionarios de colaboradora y ahí me encantó toda la vida espiritual que vives. Es como si vives de misiones, pero todos los días, evangelizando y viviendo una vida pues espiritual diferente a la de las chavas de 18 que en ese entonces pues las de 18 pues se van al antro y así, ¿no?
Y yo lo dediqué 1 año y me fascinó. Y dije, bueno, tampoco quiero ser consagrada, pero quiero vivir mi vida espiritual de alguna manera, pues, laica. Sí. Y quiero estudiar algo que me lleve a eso. Entonces, bueno, en la Anáhuac ahí está la licenciatura de Ciencias de la Familia y la empecé a estudiar. Y yo decía, bueno, pero me falta cómo lo transmites, porque a lo mejor, pues ya me lo sé. Entonces salí de la universidad y al siguiente año estudié la maestría de educación. Entonces dije, no, ahorita ya sé cómo pararme en un salón de clases y decirles todo, ¿no? Pero buscando trabajo, encontré el Teletón. Me vine de Ciudad de México para acá, porque la verdad el tráfico está horrible. Sí. Disculpen a los que nos están escuchando de la Ciudad de México, pero está horrible. Sí. Y yo vivía en el sur y estudiaba en el norte, entonces me echaba 3 horas a veces. O sea, cuando llovía era un caos, casi que mejor te dormías en el carro. Y elegí Guadalajara porque es una ciudad que tiene todo, pero no tiene el tráfico de allá. Sí lo sufrimos en López, pero nada que ver. O sea, me río cuando se quejan del tráfico. Sí. Y entré a Fundación Teletón en el 2005, pero con mi currículum, o sea, decían, pues no eres ni psicóloga, ni pedagoga, ni maestra, pero le sabes al tema de familia, pero ahorita necesitamos a alguien que busque dinero. Bueno. Y yo, bueno, y yo la verdad nunca había pedido dinero, pero me apasionó el poder llevar la idea de Fundación Teletón a todos lados, a las escuelas, a las empresas, y entonces ahí empecé a descubrir que Dios quería que yo sirviera de esa manera, llevando a conocer lo que hacemos, lo que los expertos hacen en Fundación Teletón, lo que los terapeutas, lo que los psicólogos y médicos, el tratamiento que hacen y que además sea creíble, porque sabemos que mucha gente puede opinar que si le gusta, que no le gusta, que si cree, que no le cree, pero cuando ya van al CRIT y se dan cuenta y entonces sacamos los papelitos y los estados de resultados y súper transparente y entonces dicen, no, entonces sí usan el dinero para eso, ok, y entonces te donan, y entonces te empiezas a dar cuenta que no nada más te donan muchos pesos o miles, o sea, te donan millones, porque se necesitan millones para atender a tantos niños. Y ahí, cuando empiezas a darte cuenta que entonces tu vocación es servir de esa manera, ¿no? Así es. Y por eso así la descubrí y la sigo descubriendo todos los días, porque todos los días me ponen unos retos nuevos y por eso ya llevo 20 años pidiendo para estos niños que me recuerdan justamente a mi hermana y que digo, híjole, pues en ese entonces, o sea, aunque me hubieran conseguido cualquier donativo, pues no la iban a salvar porque no era la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Pero hoy entiendo que la voluntad de Dios para cada uno es diferente y hay instrumentos alrededor que te ayudan a que esa persona cumpla la voluntad. Exactamente, sí. ¿Y qué es lo que te apasiona de eso? O sea... agradar a Dios. O sea, sinceramente lo que más me encanta es hacer lo que Dios me pide. Porque a lo mejor a muchas personas nos puede dar mucha pena llegar a pedir dinero, ¿no? Decir, oiga, ¿quiere cooperar? ¿Qué te empuja a decir, sí vale la pena? En la oración y en mi relación con Dios, como una laica que va a misa los domingos y que se forma y que conoce de cerca, pues, una vida íntima tú con Jesús, constantemente siento que es lo que me pide. Entonces, de verdad que cuando lo logro, no es así como, conseguí 10 millones por mí, ¿no? O sea, claro que me pagan por hacerlo y qué bueno, porque pues, nada más estar pidiendo para nada más, ¿no? ¿Verdad? Digo, pero de verdad siento un gran alivio de estar ayudando a los pequeños que Dios quiere que yo ayude. Exactamente. Sí, de verdad que lo siento. Qué chido, qué chido. Entonces, como laicos y laicas, ustedes ya fueron muy claritas. No solamente tenemos o estamos llamados y llamadas a ir a misa, ¿cierto? No, sí. Es necesario. Claro. Para nutrir nuestra fe, para ese encuentro con Dios, que es el amor. Pero no solamente el laico es alguien pasivo, ¿cierto? A mí me educaron así. El laico es el que va a misa los domingos y fiestas de guardar, reza el rosario y ya, ¿no? De vez en cuando si tengo una apuración, hago la novena a tal santito, pero nada más. Así me educaron a mí. Pero quizás el laico, la laica, puede hacer algo más, ¿cierto? Insisto, la imagen es los consagrados, los sacerdotes tienen mucho apostolado. El laico o la laica no. Ellos nomás pueden pedir por ellos, pueden apoyarlos económicamente,
pero nada más. ¿Sí es así? ¿O debería ser así? Yo creo que no, Rich, porque la iglesia la formamos todos. Exactamente. O sea, de hecho la minoría son los sacerdotes y son los consagrados, la gran mayoría que sustenta, ¿no? Así es. Y que somos los católicos, o sea, claro que un sacerdote, un religioso es católico, pero la gran base de esta pirámide somos los ciudadanos de a pie, ¿no? Los civiles, los laicos, y que creo yo que si el mensaje que Jesús vino a darnos no era nada más para unos cuantos, ¿no? O sea, es la invitación a todo mundo. Y en este sentido estaba tratando como de ver, a ver, de dónde me surge a mí estas ganas de hacer algo por los demás, ¿no? Y creo yo que aquí tengo que recalcar el ejemplo que tengo de mi mamá, en donde me acuerdo que nos llevaba a la primaria y ella formaba parte de un grupo de señoras en la Madre de Dios, en el Templo de la Madre de Dios. Y entonces yo sabía que los martes era su día de ir a repartir despensas a distintas colonias de la ciudad y luego ya, no sé, duraban 1 año, 2 años en una colonia y luego me acuerdo que ya nos contaban, no, pues ahora ya me cambiaron a otra, ¿no? Arenales Tapatíos, El Briseño, Guadalajarita, etcétera, ¿no? A veces daba catecismo, o sea, siempre ella ha sido un ejemplo de hacer algo. Ahorita ella tiene 78 años. Okay. Los martes, por ejemplo, hoy va a formarse. Los miércoles prepara comida y los jueves va a las 7 de la mañana al Hospital Civil a repartir desayunos, ¿no? Okay. Entonces, pues es un ejemplo. Claro. Y tiene ella junto con una tía que ya falleció y una amiga, pues ahorita creo que ya son 30 años de organizar una posada en el Cerro del Cuatro. Conseguir los bolos, la diversión, el desayuno, la ropita. Entonces, ella como que siempre es, mi mamá está haciendo esto y no importa si tiene frío, calor, cansancio, lo que sea, se levanta y va. En ese sentido, y ella siempre es, a ver, ve cómo puede servir, ve y dar, mira cuánta gente necesitada. Entonces está ahí como esa gotita de servicio y de ejemplo, y en donde yo a lo mejor no voy a dar catecismo, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo desde mi trinchera y desde mis capacidades y también desde lo que me gusta, pues sirvo, ¿no? Claro. Y esa es la invitación donde quizá como un efecto del siglo XXI, del posmodernismo, del consumismo, de todo esto que estamos viviendo es, yo mimé conmigo y pues lo que le pasa al otro, allá a su rollo, ¿no? Sí. Y eso nos lleva pues a depresiones, ansiedades, suicidios, rompimientos familiares, una crisis tremenda donde dices, híjole, pues ¿qué le está pasando al mundo, no? Así es. ¿Será que Dios nos está castigando? ¿Será que, pues será el sereno? Pero pues, la verdad es de que si nada más te volteas y te ves a ti mismo y no ves de qué manera tú con lo poquito que puedes hacer mucho por los demás, pues vamos. Así es, así es. Vamos mal. Dice una clave en una palabra. Hago lo que me gusta. ¿Será que la vocación laical también, igual que el sacerdote, o hermanos, hermanas, al final uno va buscando hacer lo que le gusta a uno hacer? ¿Va respondiendo a lo que soy yo? ¿Será eso? Pues yo creo que cuando el llamado de Dios es claro y tú estás abierta, está buscando Dios, pues está diciéndote por cómo vas a ser feliz. Seguro es bueno y seguro te va a buscar. A lo mejor no era tu plan, pero si lo intentas, entonces empezarás a ver que sí te gusta. Así es. Creo que un laico comprometido tiene que formarse. Así es. Porque sinceramente, sí da flojera a las personas que no conocen su religión, pues claro que les da flojera ir a la misa. Claro, o sea, escuchar la primera lectura y donde hablan del Antiguo Testamento no tienes ni idea, pues sí es aburrido. Y que no un Dios justiciero, un Dios vengador. Claro, entonces dices, qué flojera ir a misa, porque si no te formas, entonces pues está difícil que te guste. Pero luego viene la congruencia, porque obviamente cuando conoces, y entonces te pide que seas congruente con lo que acabas de aprender, y entonces ahí habla mucho de, pues, de qué madera eres y cómo es que estás formado, y luego te pide la acción, y entonces ya se vuelve como un gran peso, o sea, primero fórmate y conoce tu religión, luego sé congruente y luego actúa, y entonces hoy, justo como lo decías, hoy en día, o sea, el posmodernismo, el siglo XXI, te dice todo lo contrario, o sea, está
inteligencia artificial que no tienes que buscar nada porque todo te lo dice. Ya no te Todo esfuerzas, está en ya un no clic, piensas. todo está en un clic y tú no te esfuerzas, la gente lo hace por ti, las máquinas lo hacen por ti. Y si quieres algo y entonces ya no te documentas, todo nada más le preguntas a Siri y te lo dice. Claro. Y los laicos que queremos comprometernos, sí tenemos que dar ejemplo, sobre todo con nuestros hijos, porque yo no voy a esperar que mi hija sea lo que quiero que sea, y ella tampoco va a ser lo que Dios quiera que sea, si no ve en la casa, pues un ejemplo. Claro, así es. Y está cañón, porque como padres laicos comprometidos, pues sí tenemos que formarnos constantemente, así como los doctores que no dejan de Sí, estudiar, así es. porque la verdad la Sagrada Escritura está para estudiarla toda la vida. Exactamente. Y después ser congruente, porque está bien difícil, está siendo congruente, porque entonces me acuerdo de ese TikTok de escuchamos y no juzgamos. Pues sí, pero todo mundo juzga, la verdad, y estás en el ojo del huracán, y entonces, Claro. y ya hiciste tal, y mírala, la que se seguro no pone que va a misa. La que es buena. Sí, y- la que es buena, ¿no? Entonces nomás andan viendo en qué caes, ¿no? Creo que está más fácil portarse mal, porque entonces nadie te voltea a ver. No, ni te pelan. Ajá. Ujú. Y luego la acción, porque entonces con toda esa información que traes y con, obviamente, con lo que te has empeñado, pues sí, úsalo. Exactamente. Y luego da ejemplo con tus hijos. Y bueno, a lo mejor uno con la adolescencia pero a los niños siempre se les queda. Como tú, que te acuerdas de tu mamá y que el ejemplo lo tiene tu mamá. Bueno, Así seguro es. tus hijos lo van a ver. Y yo eso es lo que busco, que mis hijas vean el ejemplo que hay entre su mamá y su papá para que ellas también puedan descubrir su vocación. Exactamente. Han salido cosas muy interesantes. El gusto, la formación y el testimonio. Y eso es muy fuerte porque acabo de ir a Mérida a dar un curso sobre estudiar marista para colaboradores. Al CUM de Mérida. Saludos a CUM de Mérida, por favor. Un fuerte abrazo. Y un maestro muy sabio dijo, ok, sí, es una llamada, pero exige una respuesta. Si no hay respuesta, entonces Dios sigue llamando y seguimos igual, persinados, pero no respondemos al reto del amor. Y Jesús fue bien claro en eso. Jesús bien clarito. Quieren sentir la salvación, entonces sirve al que más necesita. ¿Sí? Si no tiene ropa, dale ropa. Si tiene sed, dale tomar. Si tiene hambre, dale comida. Cosas bien concretas, ¿cierto? Pero la ocasión no es fácil. Seguir a Jesús no es nada fácil, ustedes lo saben. ¿Qué ha sido lo complicado en sus vidas en dar testimonio de ese amor misericordioso? Tú ya más o menos empezaste a comentar, ¿no? El testimonio. En tu vida personal, porque no todo es rosas, no todo es bonito, no todo es qué alegría, cuando me dije, no todo es así. ¿Cómo has percibido tu vocación también en esos momentos complicados? Donde decimos, Dios, ¿ya me dejaste o qué onda? Fíjate, Rich, yo, bueno, ya comenté que de inicio queríamos 4 hijos, Sí. ¿no? Y entonces, pues ya a los pocos meses de casados dijimos, pues ya, ¿no? Hay que lleguen el primer bebé. El primer bebé lo perdí. Uh-huh. Y después, ciclos irregulares, un intento, 2 intentos, hasta la prueba de embarazo, empieza a frustrar y no llega, y qué estará pasando, y no funciono, no sirvo. Uh-huh. Y yo estaba como muy empeñada en que mi proyecto de vida, ¿no? Era ser mamá. Sí, sí. Y empiezas a meterte a todo este rollo de la infertilidad, ¿no? Uh-huh. De la culpa, de Sí, decir, claro. teníamos un proyecto en común, él y yo, y porque mis hormonas no funcionan, pues entonces ya este proyecto va a quedar frustrado, hubo crisis, yo le dije, mejor nos divorciamos de una vez y tú consíguete otra con quien sí, Uh-huh. etcétera, ¿no? Después ya llegaron los primeros 2, luego el tercero, luego el cuarto, la quinta, y creo que parte de bueno, cuando porque también hubo crisis de fe, Así es, ¿no? claro. Una crisis de fe en donde yo le decía, pues, ¿qué me ves de malo? ¿No? Soy preparada, pedagoga, Uh-huh. además, o sea, me metí a estudiar pedagogía para poder ser buena mamá y Claro. entonces estoy en un matrimonio, creo que tengo buenos valores, o sea, creo que pudiera ser una excelente mamá, recurso económico para darle lo necesario a un niño, ¿no? Y
¿Y por qué a la de la esquina, que tiene una vida de pobreza, etcétera, etcétera, tiene 3? ¿Y por qué a mí no me das, no? Sí. Entonces ahí empecé con una crisis de decir, no me estás viendo, o ves algo en mí que yo no entiendo, ¿no? Entonces hubo ahí esa crisis de fe. Platicaba con este padre, y ya cuando me puedo embarazar, me dice, nomás te pedí un poquito de fe. ¿Ya ves, mijita? Nomás te pedí un poquito de fe, Dios, ¿no? Y han ido avanzando, ya los grandes van para 21, 18, 16 y 12. Y creo que de lo difícil que ha sido para mí, afortunadamente han sido chicos sanos. Acabamos en el CRIT, justamente porque fueron prematuros. Okay. Y uno de ellos necesitó terapia psicomotriz. Y me consta, ¿no? La maravilla que es el CRIT. Sí. Y me consta la entrega de los profesionales que están ahí y de las mamás y de las abuelas que llevan a los chamacos a sus rehabilitaciones, paréntesis. Pero dentro de mí creo que algo que he tenido que trabajar es me preparo para ser una mejor mamá. Y se me ha olvidado, y esto me lo dijo un sacerdote compañero de la maestría en Ciencias de la Familia cuando yo platicaba, y me dice, creo que tienes una actitud soberbia, Eriquita. Dale. Y yo, ay, jale. Y yo nomás porque lo quiero, acepto el comentario así. Y me dijo, tienes que acordarte que tus hijos son más hijos de él que tuyos. Así que relájate tantito y deja que él haga su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, en este proceso de ser mamá, el paréntesis es, cuando yo tenía mi crisis, pues yo hice un pacto con Dios, ¿no? Así es. Un compromiso. Y le dije, si tú me das el don de ser mamá, el regalo de ser mamá, yo me comprometo a que voy a empeñar sangre, sudor y lágrimas porque mis hijos sean los mejores hijos que pueda generar para ti, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos hijos medio descarrilados y muchas mamás que están en otros canales. Yo voy a estar ahí, al pie del cañón. Y entonces en ese promesa, pacto, compromiso que yo hice con él, creo que me pasé de la raya en ese sentido de ser una mamá hiper perfeccionista, hiper exigente conmigo misma, hiper exigente con mis propios hijos, que afortunadamente han sido y son unos buenos hijos, pero sí hubo, y a la fecha todavía hay ese desgaste de que me implica a mí como soltar un poquito y dejar y confiar, ¿no? Permitirles a ellos que sean quienes son, con sus aciertos, con sus errores, y saber que ellos también tienen su propio camino que van a descubrir, en donde ya no soy yo quien estoy cumpliendo o no con ese compromiso que hice como mamá, ¿no? Creo que por ahí pudiera ser algo de lo más fuerte, y que llega un cansancio normal con familia de 7. Sí. 5 varones en casa y nada más 2 mujeres, entonces tiene un reto educar varones. Claro que sí. Y entonces hay veces Solo 2 mujeres. Pues sí, mi hija y yo, ¿no? Y entonces hay veces que me jalan los pelos y grito y miento madres y me agoto y me canso, ¿no? Y entonces luego pues, hay una implicación emocional afectiva, ¿no? Exactamente. Creo que por ahí es donde pudiera decir, ay, Dios mío, hay veces que digo, ¿para qué? ¿Para qué te prometí? ¿Para qué te prometí? ¿Para qué me embauqué con tanto, no? Así es. Pero feliz de ver la historia que cada uno de mis 5 hijos ha podido generar. Qué chido, gracias. Qué padre que puedo compartir esto, que casi nadie sabe, pero está padrísimo porque hay muchos matrimonios como yo, que tal vez dicen, ay, entonces yo no me puedo acercar a la iglesia. Así es. Es mi segundo matrimonio. Yo me casé hace como 16 años y solo estuve casada 7 años. No funcionó, fuimos a terapia, hicimos de todo, no funcionó. Entonces yo dije, ya me voy a quedar como la soltera, divorciada, pues me voy a dedicar a chambear. Y la verdad es que es un reto en la parte espiritual porque dices, ya voy a ser divorciada. Y si tengo un novio ni voy a poder comulgar. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y luego dicen que lo de la nulidad está en chino. Pues yo me incursioné en eso, porque además estudié Ciencias de la Familia. Entonces dije, tengo que sacarlo. O sea, mi tesis la hice de nulidad matrimonial, ¿cómo no? Qué chido. Y entonces, después de 5 años de divorciada, empecé.
obtuve mi nulidad, me volví a casar, conocí a un hombre maravilloso y él también está haciendo su proceso de nulidad. Y la verdad es que los divorciados vueltos a casar no somos los apestados de la sociedad. Así es. Y obviamente mientras a él se la dan, porque yo esperé 4 años y medio para mi nulidad, porque lo empecé antes de la pandemia y fue un caos. Sí, así es. Y él poquito después y entonces todavía no le llega, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ya me llegó, entonces ya nos fuimos por el civil y no dejamos de ir a misa y no dejamos de formarnos porque Dios no nos juzga. Claro que no. Pero muchas veces hay familias que se olvidan de la religión y de Dios y se alejan de la iglesia porque justamente hay como mala formación. Así es. Y entonces se sienten etiquetados. Cuando Dios, bueno, ¿quiénes eran sus apóstoles? Para empezar. Claro. No, Unas fichitas. Pero eso no lo saben y entonces tienes que estarlo comentando para que tengan esa esperanza. Así es. Y con mis hijas lo he llevado súper bien, ellas saben del proceso. Con mi esposo es increíble, él tiene una hija. De hecho, al principio solo dije 2, pero en realidad tengo 3. Es una pequeña de 9. Entonces hacemos una familia increíble. Qué padre. Y claro que nuestra meta es casarnos por la iglesia. Claro, así es. Y los voy a invitar. Perfecto, Ay, muchas gracias. Esperamos. Dejen que me llegue la otra Babel para luego empezar con el rollo. Sí. Pero la verdad que nos hemos sentido, Alejandro y yo, muy acogidos por la iglesia. Porque hemos seguido formándonos, nos hemos seguido acercando, efectivamente por la situación, no podemos comulgar todavía, pero eso no nos permite no leer las Sagradas Escrituras, que es vida. Exactamente. La comunión espiritual es un recurso maravilloso, porque Jesús sabe que morimos de ganas por algún día tenerlo, y formamos a nuestras hijas para que ellas sí lo reciban, y rezamos en familia. Y eso, muchas familias de divorciados se alejan de la iglesia. Así es. Porque nadie les dice, y hay que decírselos. Hay siempre una luz al final del camino. Dios te ama. O sea, te juzga cuando te mueres, pero en el tiempo que tienes de vida para demostrar cuánto lo amas, Él se te va a desbordar. Y lo hemos sentido en la familia que hemos formado, en la relación, cómo nos llevamos. O sea, de verdad se siente que Dios está con nosotros. Así es, así es. Y es un gran reto, ¿no? Sí. Porque entonces esa imagen de pulcritud, de que nunca nos equivocamos, de que somos buenos, buenas, y no, o sea, Dios nos ama tal y como somos. Y así como somos, nos acepta. Y siendo laicos, insisto, y laicas, estamos llamados, así como somos, a dar testimonio. Sí, a ¿cierto? servir constantemente. Y a lo mejor, tal vez no tienes que fijarte en las cosas malas que puedan decir de ti o lo que piensan, ay, ¿qué importa? Si lo que tú quieres es servir a los demás y Dios está bien contigo y tú estás bien con Dios, bueno, que digan misa. Claro, exactamente. Ya para casi, digo, todavía no acabamos, pero vamos empezando a decir cosas más fuertes. Desde tu punto de vista, tu experiencia de vida, de tu vocación laical, ¿qué le falta a nuestra iglesia para que sea la iglesia que Jesús quería o quiere? ¿Qué le faltaría? ¿Qué estás tú dispuesta a hacer para que la iglesia sea lo que Jesús soñó en un momento? Porque es muy fácil decir, no, es que los curas, no, es que las monjas. No, como laico también tengo compromisos, ¿cierto? Y también puedo hacer grandes cosas. De tu experiencia de vida y fe, ¿qué le falta a nuestra iglesia? Hace ratito, Joana, hablabas de una palabra que a mí me encanta y que tiene mucho peso, que se llama congruencia. Y yo creo que eso es lo que, en gran medida, eso es lo que nos falta, ¿no? Vamos a suponer, por cambiar de tema, ¿no? Voy a poner un ejemplo, que yo soy chiva, chiva hermana. Claro, Y entonces, arriba las chivas, ¿qué se espera de mí? Pues que sepa cuándo juegan las chivas, claro, que le eche porras a las chivas. El himno de las chivas. Que me lo sepa, que lo cante, que porte la camiseta. Exacto. Y no traiga una de otro partido. O sea, sería como pecado, ¿no? Claro. Que me entusiasme cuando ganan, que me frustre cuando pierden. O sea, que ahí esté al pie del cañón, ¿no? Y que se note que soy chiva. Creo que eso nos hace falta, que se nos note que somos católicos. Claro. Y católicos no, como una vez un sacerdote dijo, que dije, ay,
se escuchó fuerte, no católicos de banqueta, Ujú. no católicos donde creo que soy muy bueno o que ya estoy cumpliendo porque voy a misa Claro, y en la sí. misa estoy en el celular o estoy pensando en qué voy a comer o qué O voy a hacer criticando al así. padre o a la señora que está Ajá. al ladito. Ajá. Y ya salí, ¿no? Hay una frase cuando termina la misa que dice el sacerdote, ¿no? Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, ¿no? Y entonces esas palabras que son así como muy ya de al final y Ya que muy todo de el mundo costumbre, ¿no? de Ajá. costumbre y que Sí, todo el mundo ya sí. se está persinando y saliendo, Ujú. es un gran mensaje al final de cuentas, ¿no? Que lo que ahí vivimos, que fue nutrirnos con la palabra de Dios, comulgar, ¿no? Recibir a Jesús en la Eucaristía y tenerlo aquí es como si trajera yo la super camiseta bien puesta. Y entonces tengo que salir y transmitir qué es ser católico, qué es tener a Jesús o qué implica tener a Jesús en mi corazón. Y si alguien que me ve salir de misa y me ve actuando de una manera totalmente incongruente, Claro. pues va a decir, no, pues para ser católico, Y hacer así. la verdad no Gracias. resulta tan atractivo, por un Ujú. lado. Y por otro lado, quitarnos esa flojera, ¿no? Ujú, ujú. Esa apatía, esa esperanza de que alguien más va a hacer algo Así es. y que no necesariamente voy a hacer yo. No es como si ves una basura tirada y dices, bueno, ahorita va a venir el Señor Y la van a recoger. y la va a recoger. Oye, ¿por qué te esperas a que venga alguien más y por qué no lo haces tú? Exactamente. ¿Por qué no ves de qué manera, con lo poco, mucho, bien preparado o mal preparado, te das al otro y algo vas a hacer? Sí, sí. Le vas a acompañar o vas a poner tu granito de arena para que ese otro pueda estar mejor. Así es. En parte creo que Claro, eso sería claro. algo de lo que Un buen reto. Sí. nos falta. Y yo también pienso que todo el tiempo le estamos huyendo al dolor, Sí. estamos huyendo al compromiso, pero sobre todo al dolor y nunca abrazamos la cruz, porque sinceramente el seguir a Cristo es un camino que cuesta. Ujú, ujú. Y la vida constantemente nos presenta cosas muy fáciles. Entonces, el entregarte a tu religión es Ujú. evangelizar, es estudiar, Ujú. es dar ejemplo. Pues al final duele también Sí, porque te claro. deja, o sea, te olvidas de tus cosas, tienes que compartir Ujú. y entonces es más fácil gastar en unas grandes vacaciones que decir, bueno, entonces en lugar de ir a esquiar, vamos a ir solo a Vallarta porque lo otro que nos íbamos a gastar lo vamos a donar. Por ejemplo. Y entonces eso es un sacrificio constante. Y la verdad creo que la iglesia poco se sacrifica Ujú, ujú. y no acepta el dolor. Y entonces hay una enfermedad y entonces te traumas en lugar de que puedas pensar, bueno, es que Dios lo permitió y entonces te vas a santificar a través de esto que te está pasando. Mi mamá constantemente y mi hermana, por eso sé que está en el cielo. Ujú. Mi hermana a sus 6 años, cuando estuvo más grave en el hospital y le ponían la quimio y le estaba doliendo todo, juntaba a los doctores del piso y se ponían a rezar el Padre Nuestro y ella decía, pero fuerte, pero fuerte. Y entonces los doctores decían, ¿cómo esta niña que está, o sea, lo que le estamos haciendo está cañón? Sí. ¿Cómo es que nos pone a rezar? Y quiero que griten el Padre Nuestro, ¿no? Una monrita de 6 años. Sí. Y entonces dije, claro, es que no todas las enfermedades, ni los sacrificios, ni las cosas que parecieran malas, Ujú. son tan malas. Pareciera como si se permitieran para que las puedas ofrecer, Sí. para que puedas donarte. Pero no somos tan generosos. Ujú. Con el tiempo, o sea, quieres ir a la adoración, pero que se te acomode al horario, porque es que vas con tus amigas y luego vas a ir de shopping, entonces sí puedo ir después de las 8:30, pero es que la adoración es a las 6. Ujú. A misiones, pues nada más en Semana Santa, porque pues es que tengo vacaciones. O sea, Sí. de verdad que es tanto, cuidamos tanto nuestra vida, cuidamos tanto nuestro tiempo y tanto nuestras amigas que difícilmente estamos pensando en sacrificarnos. Ujú. Pero Jesús lo único que vino aquí es a evangelizar y después le fue como en feria. Exacto. Y entonces ese fue su ejemplo. Pero nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, los apóstoles todos murieron fatal. Sí. Y de verdad se sacrificaron. Entonces creo que a la iglesia le falta amar el sacrificio. Exacto. Y le falta ver el dolor no como algo malo, sino como una oportunidad
pues de ganarte la eternidad. Exactamente. Y usted nos ha hecho sentir una vocación muy, muy cerquita. Nos ha hecho sentir una vocación que se puede vivir si yo quiero, ¿no? Y porque Dios me llama porque me ama. Pero al final mi respuesta debe ser así en la vida diaria, ¿cierto? Y ahí damos testimonio. En la cocina, en el servicio a los demás, en la oración, en la iglesia, en la vida diaria. Ustedes tienen muy claro su sentido de vida, ¿cierto? Más o menos ya lo palpamos un poquito con lo que han compartido. La espiritualidad marista nos invita a ser el reflejo del rostro materno de Dios. Los maristas nos invitan a que, así como María, entregada, apasionada, y que incluso en el momento de dolor estuvo ella ahí presente y no se rajó, nos invita entonces a vivir una espiritualidad así, cerquita, ¿no? Que nos ayuda a encontrar mi sentido de vida, al final de cuentas. Y como laicos, laicas, reflejar, insisto, en nuestro rostro, el rostro materno de Dios. Ustedes como mujeres, ¿cuál es su sentido de vida? ¿Qué es lo que las ha hecho ser como son ahorita? Que son impresionantes, ¿eh? Y están aquí porque dan testimonio y porque en sus miradas se refleja muy fuerte el amor de Dios. Entonces, desde lo que ustedes han vivido, que ha sido una vida normalita, ¿no? Nada que ver a que, hace milagros. No hace milagros. El milagro es amar. ¿Tu sentido de vida cuál es? Yo creo que mi sentido de vida es ser mi mejor versión. Okay. Ser mi mejor versión como Erika, aceptarme, trabajarme, sanar y acompañar a los demás en la medida de las posibilidades. Una de las formas, ahorita que tú decías, a ver, como María, ¿en qué me parezco yo, no? Y se me vienen las bodas de Caná. Okay. En donde ella estaba al tanto, ¿no? Y bueno, las mujeres somos un poco, Sí, estábamos ahí al tanto, y luego nos critican. Uno y compra, no les está como gusta, esperando a ver qué onda. ¿no? Sí, claro. Porque nos dicen que somos controladoras y obsesivas. No, nunca en la pero vida. vamos a ver, vamos a cambiar esa creencia que tienen, ese introyecto, y vamos a decir, somos mujeres presentes. Exactamente. Presentes que estamos interesadas en que las cosas funcionen Así bien, es. como la Virgen María que se dio cuenta que se les estaba acabando el vino, ¿no? Exactamente. En el caso mío, creo que mi marido diría, sí, eres controladora. Yo lo quiero poner más bonito y decir, me gusta estar presente, Así es. me gusta observar lo que pasa alrededor y hacerme presente, Así ¿no? es. Hacerme presente, y es una cualidad, o tengo conocidos que me dicen, no me dicen que soy como la Virgen María, más bien me dicen, eres bruja, ¿no? Me dicen, es que eres bruja. Y yo, ¿por qué? Me dice, siempre te apareces, oye, o mandas un mensaje, o mandas un meme, o mandas una canción, o llamas por teléfono en el momento en que estábamos en una crisis Okay. y que más lo necesitábamos. O sea, cae como anillo al dedo tu presencia, ¿no? Y fíjate que un rasgo de la pedagogía marista es la presencia. Mm. Ese es un rasgo que se nos invita en el carisma a vivir, la presencia. Y lo he descrito así, perfectamente bien. Entonces, pues es eso, ¿no? Me gusta con una llamada, con un mensajito, recordar el cumpleaños, y entonces digo, a ver, no le voy a mandar nada más un mensaje, ¿no? Así es. Ahí en el grupo, no, le voy a hablar por teléfono. Claro. Y si no estuvo, le voy a insistir 2 veces más. Y ya si no, pues le mando el mensaje, ¿no? Sí. Que se note ese interés, ese te miro, ¿no? Sí, También sí, por sí, lo sí. que me dedico, pues bueno, es vital el mirar al otro Claro, y sí. hacerlo sentir sentido, Ujú. ¿no? Entonces, me gusta eso, Va, Rich. qué chido. Muchas gracias. Bueno, digamos que para lo que estoy aquí, Ujú. para lo que Dios me ha llamado, es de alguna manera llevar su palabra en mi familia. Ujú. Y claro que el servicio, de alguna manera, cuando sirves, estás dando testimonio, Así ¿no? es. Con mis hijas. Y ahorita que decías, hay cosas que no te gusta hacer, pero las Hay que haces hacerlo. porque hay que hacerlas. Y
y eso quiero enseñarles a mis hijas, pero quiero morirme así, haciendo las cosas aunque no me encanten, pero las hago porque las hago con amor. Estoy leyendo un libro que de verdad se los recomiendo, que se llama La vida oculta de la Virgen María. Okay. Es un escritor que tomó unas entrevistas de una santa que se llama Ana Catalina de Emmerich, es santa, tuvo los estigmas y ella viajaba a la época de Jesús. Y entonces esta santa vio toda la historia desde los papás de María, cómo se conocieron y cómo conoció José. Está padrísimo el libro, la verdad está apasionante. De hecho, por ahí hay una película en Netflix que tiene muchos rasgos del libro, pero la verdad es que el libro está increíble, ¿no? Y es de todo el testimonio de Ana Catalina de Emmerich, que es la santa, cómo se lo contó a alguien y él lo escribió todo. Y cuentan que María la llevaron al templo, porque obviamente como estaba muy complicado que María, de Ana y Joaquín, tuvieran hijos desde los 3 años y medio, la tuvieron que llevar al templo. Y María iba feliz, ¿no? Y entonces como ella creció en el templo, María a los 14, entonces ya la tenían que casar con José. Y entonces ella estaba así de, no quiero, porque es que yo estoy feliz y yo ya me comuniqué con Jesús, bueno, con Dios, de que voy a estar para Él. Entonces yo estoy segura que tengo que estar aquí. Y entonces pues la tuvieron que sacar afuera y la tuvieron que casar porque estaban esperando al Mesías. Y entonces ellos, pues los judíos esperaban al Mesías y tenían que casar a un chorro de doncellas a ver cuál lo tenía. O sea, te lleva como si estuvieras ahí. El libro está increíble. Y me doy cuenta que no siempre María quiso lo que le estaban diciendo, pero lo aceptaba. Y lo aceptaba por amor. Y entonces así yo lo veo. Que yo tengo que hacer las cosas que Dios te pide y muchas veces las vas a disfrutar y otras no, pero va a ser para algo bueno. Entonces será que para dar un testimonio con mis hijas o con mi esposo o con alguna amiga y en mi trabajo. Entonces me encanta el servicio y me encanta el sacrificio y me encanta poder hacer las cosas de la mejor manera para, pues todos nos queremos ir al cielo, yo seguro. Tengo muchas preguntitas. Sí, claro. Entonces, así quiero morirme, sirviendo y dando testimonio. Y otro rasgo de la pedagogía marista es amor al trabajo. Entonces, de alguna forma, esta espiritualidad nos lleva precisamente a lo cotidiano, ¿cierto? Gracias por el compartir. Gracias. Gracias por el compartir, porque creo que nos puede dar mucha luz a los que están escuchando de que podemos vivir una espiritualidad plena y apasionada. Y sobre todo, creer que Dios, a través de ti y de mí, puede actuar y hace grandes cosas. El amor de Dios puede actuar y seguir actuando si yo lo dejo que actúe, ¿no? Claro. Últimas palabras que nos reten a ser laicos y laicas comprometidos. Pues que seamos Jesuses en la tierra. Así es. ¿No? Él ya vino, María ya vino, y nosotros estamos llamados a ser ese Jesús, ¿no? En la tierra. Gracias. Bueno, yo los invito a que no tengan miedo. Jesús no los va a juzgar. Y tampoco nadie. Y si los juzgan los demás, Dios los ama. Entonces, acérquense a amigas que quieren esto que les estamos diciendo y fórmense. Así es. Pues muchas gracias por compartir la vida. Gracias a los que están escuchando. Muchísimas gracias. Y ahí, si es posible, dejen sus comentarios también ahí abajito, por favor. Y ya saben, aquí estamos, sobre todo, viviendo una vida apasionada y retándonos todos los días a seguir a Jesús al estilo de María. Muchas gracias. Y gracias, Rich. Oramos unos por otros. Muchas gracias. Gracias. Seguimos tu historia. Nos apasionamos por tu sueño.